Bueno, el Señor Jesús les bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda su amigo, su hermano Alex Serrato. Hoy vamos a tener un debate, ¿es Jesús la misma persona del Padre o es otra persona distinta al Padre? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a esto. Me ha citado un amigo que es de las Asambleas de Dios, es de las Asambleas de Dios y me ha citado para este debate. Sucede que, ya saben el título, ¿es Jesús la misma persona del Padre o es otra persona distinta? Vamos a presentarlo al amigo Selvin. Momento, Selvin. A ver, adelante, Selvin. Un saludo para todos, muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Estamos aquí con la intención de poder presentar una defensa de la doctrina trinitaria ante el Señor Serrato. Espero no ocupar mucho tiempo, la verdad, y yo sé que el tiempo de todos es valioso, así que voy a pedir al Señor Serrato que reduzcamos el tiempo, evitando argumentar en base de posturas que la doctrina trinitaria sostiene. Momento, amigo Selvin. Ya, Sí, ¿cómo se llama usted? ¿A qué iglesia pertenece? Eso es una presentación. sí, mi nombre es Selvin León. Eh, Resido en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Me formé en las Asambleas de Dios, aunque actualmente me congrego en una iglesia independiente. Entonces, Bien, el debate ¿es Jesús la misma persona del Padre? Usted argumentará que es la Trinidad y ahí, pues, de ahí dirá en adelante, ¿listo? sí, ok, Bueno, como dijimos, vamos a tener tiempo de 5 minutos, Selvin, y se debe responder conforme a las preguntas. Vamos a tener un tiempo de unas 3, 4 preguntas, un minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar, y se debe responder conforme a la pregunta. ¿Está de acuerdo? sí, estoy de acuerdo. Bueno, ojo, se debe responder conforme a la pregunta, sin dilaciones. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. Bueno, como usted es un trinitario formado en las asambleas de Dios, entonces vamos a escuchar su argumento. ¿Es Jesús la misma persona del Padre o es otra persona distinta? 5 minutos, Elvin. Ok, lo que estaba diciendo y se me interrumpió, es que yo espero que el señor Serrato no trate de refutarme haciendo referencia a Dios como uno solo, ya que la doctrina de la Trinidad sostiene esto. Y cuando hablamos de la distinción entre el Padre y el Hijo, no estamos hablando de una distinción de divinidad, sino de personas dentro de la misma divinidad. Ok, dicho esto, prosigo de la siguiente manera. La distinción entre el Padre y el Hijo resulta por una simple lectura textual de lo que la revelación nos muestra. Es decir, yo cuando leo acerca de Jesús, hablando acerca del Padre, testificando acerca del Padre, diciendo ser enviado del Padre, yo voy a deducir por un asunto de razonamiento en que Jesús es una persona distinta del Padre, por simple sentido común. Entonces, a menudo se nos dice que nosotros estamos tratando de dividir a Dios en base a un credo, en base a algo que alguien se inventó, cuando en realidad es una deducción lógica. Si vemos al Padre y vemos al Hijo testificando uno del otro, interactuando uno del otro, entonces la lógica nos está diciendo que hay dos personas. Ahora, la unicidad dice, esto no puede ser porque Dios es uno, porque la Biblia dice, yo soy Jehová y aparte de mí no hay más, porque no hay más dioses. Ellos dicen, no puede ser, simplemente no puede ser, pero eso es ir en contra de la razón en base de una postura. Es decir, como Dios es uno, entonces no pueden ser dos allá. Y terminamos y concluimos en que Dios es uno y Jesús tiene que ser el mismo Padre. Pero esto es un problema. Es aquí donde la doctrina de la Trinidad muestra una respuesta, en que puede ser un mismo Dios sin ser la misma persona. Porque yo no puedo contradecir algo que es coherente a la lógica por un razonamiento. Más bien yo tengo que ser confrontado y ver la respuesta, la posibilidad. ¿Cómo puedo yo concordar que Dios es uno? Como que hay dos personas que dicen ser Dios, el mismo ser de Dios. Entonces, desde que empezamos viendo el Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, que Juan da a entender que aquel que es revelado, aquel que se hizo carne, es Dios. Y él empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que existe fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, para nosotros los trinitarios es muy fácil entender que alguien puede ser Dios y estar con Dios como siendo distinto a Dios. Eso es fácil de razonarlo. Entonces, ahora, la unicidad siempre va a decir, no, es que la distinción es de naturalezas. Se entiende que hay un hombre hablando con un ser divino y que aunque sean la misma persona, pero una en su naturaleza humana puede hablar con la naturaleza divina. Ok, esa es la respuesta aparentemente ridícula a la Trinidad, porque contradice el mismo sentido, la lógica humana, pero los unicitarios lo explican desde la perspectiva de naturaleza. Ahora, yo quiero que Serrato demuestre en este momento que la distinción es meramente de naturalezas y que no es una distinción eterna, como yo lo vengo a proponer. Si el verbo era con Dios antes de ser encarnado, es que antes de la naturaleza humana ya podía interactuar con Dios, ya estaba al lado de Dios. Ahora, el jaque mate definitivo a la postura unicitaria de esta perspectiva es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, manifestándose las teofanías, las apariciones de Dios, precisamente en el ángel de Jehová, aquel que puede estar diciendo o dando a entender que es Dios por sus atributos, por la manera en que habla, incluso haciéndose referencia a sí mismo como Dios, y a la vez puede estar interactuando con Dios. Creo que tengo otros 5 minutos después, no sé cómo lo va a manejar, pero bueno, no me voy a extender mucho en esto. Pero yo quiero centrarme en la distinción del Padre y el Hijo, no en el Nuevo Testamento por ahora, porque ese rato va a decir, no, es que es naturalezas, es que aquí, porque aquí es humano, ahí es divino. Pero ahora, si yo me centro en la distinción antes de la encarnación, yo estoy dándole sepultura a la unicidad, porque ¿cómo lo van a explicar antes de la encarnación? O sea, si en el Nuevo Testamento hay una distinción de naturalezas, distinción de qué hay en el Antiguo Testamento. Y espero dar esto en la segunda parte. Voy a demostrar que antes de la encarnación hay una distinción eterna entre el Padre y el Hijo. ¿Me dice cuánto tiempo me queda? Ok, les doy el tiempo. Selvin, hágame un favor, defíname qué es Trinidad, porque no definió qué es Trinidad. Creo que el tema del debate es la distinción Sí, entre pero ¿qué es Trinidad? Defínanos, por favor. Trinidad. Es que existe un solo ser de Dios, una sola naturaleza divina, una sola existencia divina, que se manifiesta en tres seres, en tres seres personales, valga la redundancia del término ser, pero dicho de otro modo, un ser de Dios manifestado en tres diferentes personas que no conforman tres dioses, sino un mismo ser de Dios. La Trinidad entonces es un solo ser de Dios que se manifiesta en tres seres. Eso es la Trinidad. No, señor, en tres Usted lo personas acabó de para decir, evitar la usted lo acabó de confusión. decir. Un ser que se manifiesta en tres seres. Un ser que se Es un manifiesta juego en de tres seres. palabras, es un juego de palabras, pero vamos a evitar las confusiones. Ah, no, Un es que ser el que está manifestado en confundido tres no soy personas. yo. El que está confundido es usted. Usted es el que está confundido. Un ser que se manifiesta en tres seres. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. ¿Sí o no? Estoy ¿Quién es diciendo el que confundido? ¿Yo o un ser. usted? Ok, yo no sé por qué usted tiene problema con entender que tres personas no hacen referencia a tres seres divinos. Estamos hablando de un ser ¿Al divino fin qué? manifestado. ¿Al fin qué? ¿Tres seres o tres personas? Creo que nos estamos desviando del tema, No, no, pero no estamos lo voy a debiendo del explicar tema. de la manera Defíname más qué es sencilla. Trinidad. Defíname qué es De Trinidad. la Usted ya manera acaba más de decir, sencilla. Trinidad existe un solo Ok, ser de Dios que se manifiesta en tres seres. Un ser que se manifiesta en tres seres. Entonces, ¿cuántos seres serían? ¿Cuatro seres? el ser divino de Dios es infinito y el ser personal hace referencia a un individuo. Entonces, Ah, o lo que sea que estoy el diciendo, ser personal no es infinito, es finito. que existe un ser divino manifestado en tres diferentes personas. Eso es todo lo que tengo que decir. Un Adelante. ser divino manifestado en tres personas. Bueno, ya no son tres seres, son tres personas finitas. El ser infinito de Dios se manifiesta en tres seres finitos. Tremendo, eso es una confusión. Lo que pasa es que los términos humanos van a confundir. Estamos hablando de un ser infinito. Entonces, para evitar ¿Y confusión, los otros tres seres son finitos o infinitos? son un Dios infinito. Ah, Las tres personas son divinidad infinita.
Son tres personas individuales. tres personas, listo, son tres personas finitas. Un ser infinito en tres personas finitas, vale, listo. Bueno, cierre su micrófono, por favor. Adelante. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, hemos escuchado al amigo Selvin León de la iglesia. ¿Me repite la iglesia, Selvin, por favor? Sí, perdón, me congrego en Iglesia Benecer, Ministerio de Benecer, pero mi formación teológica fue por Asamblea de Dios durante muchos años. Benecer, Asambleas de Dios, listo. Hemos escuchado al amigo Selvin de las Asambleas de Dios, formado en las Asambleas de Dios, decirnos que Dios resulta de lo que es Dios resulta de una lectura textual. Escuche bien, resulta de una lectura textual de lo que es la Biblia, dice el amigo Selvin, de una lectura textual, pero es contradictorio porque en su segunda parte dice que esto es deducible, se deduce, al fin que Selvin resulta de una lectura textual, de eso de que son tres seres en un solo ser, tres seres infinitos en un ser infinito, tres personas en un ser infinito que conforman a Dios. Usted dice que resulta de una lectura textual, pero después dice que esto se deduce. ¿Es una deducción o es una lectura textual? Dice usted, se deduce por razonamiento. Es decir, es una deducción. Al fin, ¿qué? ¿Es una lectura textual o es una deducción? Porque las deducciones no salen de las lecturas textuales. Usted me tiene que dar una lectura textual de lo que usted está diciendo. Se deduce por razonamiento que Jesús es otra persona distinta al Padre. Eso lo dice la lógica. Lo dice la lógica, lo dicta la lógica, pero ¿lo dictará la Biblia? ¿Será que usted puede mostrar eso en la Biblia? Ahorita vamos a ver en el tiempo de preguntas. Es muy fácil hablar, pero es muy difícil comprobarlo en la Biblia. Bueno, vamos a mirar algo. El debate ¿es Jesús la misma persona del Padre o es otro ser o otra persona distinta? El amigo Selvin nos aclara que son tres seres en un solo ser. Tres seres que conforman un solo ser, es decir, cuatro seres. Y el amigo Selvin tampoco, pues yo creo que habla de lógica, habla de deducciones, habla de razonamientos, pero el amigo Selvin se le olvida que ser y persona son sinónimos la una de la otra. Entonces, sea como él me haya dicho que son tres seres, en un solo ser tendría cuatro seres. Y si el sinónimo de ser es persona, entonces, entonces tendría tres personas en una sola persona. Sea como sea, tiene cuatro seres, tiene cuatro personas. Ahora, ¿será que la Biblia nos confirma que hay tres personas que conforman un Dios? Por ninguna parte, eso no lo dice la Biblia. Ahora, yo voy a leer en la Biblia que Jesucristo es la misma persona del Padre. El Dios de Israel, por ejemplo, ¿quién es el Dios de Israel? El Dios de Israel es este Dios que según primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, dice esto. Dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. El Padre es el Dios de Israel. Y resulta que ese Dios de Israel es el único Dios, según lo dice aquí, y no hay semejante al 20:17 del primer libro, 17:20 del primer libro de Crónicas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. No hay otro, no hay semejante a ti. Deuteronomio 4:35 y 39 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Esa es la verdad bíblica, no hay otro. Entonces, ¿de dónde saca el Selvin que hay otro? ¿Será que hay otro? ¿Por qué dice la Biblia no hay otro? ¿Y quién es ese otro? Deuteronomio 32 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Y en el capítulo 32, verso 12, dice que Jehová es solo. Confirma de que no hay otro. Entonces, no hay otro. No sé de dónde sacan que son tres distintos o tres otras que son otras personas. ¿De dónde sacan eso? Eso lo acaba de decir Selvin, deducción lógica. Bíblica, no, porque no está en la Biblia.
Él me tendrá que mostrar en sus segundos 5 minutos donde dice la Biblia un Dios en tres personas o un ser en tres personas. Un Dios que es un ser infinito en tres personas que son infinitas. ¿Dónde me tendrá que mostrar eso en la Biblia? Tendrá que mostrarlo. Ahora, para mi segunda hora voy a demostrar que Jesús es el Dios de Israel, como hijo es el Dios de Israel, sin ser otra persona distinta. Selvin, me faltaban 30 segundos, pero hágale. Como ustedes pueden ver. Un momento, amigo, un momento. Cuando yo le diga ya, ya. Bueno, les decía de que es precisamente lo que yo me esperaba. Serato trata de crear confusión con el término ser, desviando el tema principal, como tienen de costumbre hacer. El que yo diga que existe un ser divino y luego diga que existen tres personales no es una contradicción, porque el ser divino de Dios es la naturaleza divina única existente. Pero la palabra ser puede tener otras referencias, siendo la misma palabra. Por ejemplo, la palabra ser humano. Si Jesús era un ser humano, Jesús era un hombre, era un ser humano. Entonces, si tenemos un ser humano y luego existe el ser divino, entonces no podemos concluir que son dos seres, sino que el ser divino infinito puede ser manifestado en un ser humano. Entonces, lo que Serrato está haciendo contradice su misma postura. Serrato da a entender que sería como si Jesús fuera dos personas, porque Jesús es un ser humano. Y él está diciendo al Padre cuando muere, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, si el Padre es el Espíritu que está en Jesús, significa que el Espíritu se había ido de Jesús, entonces ¿quién estaba hablando? Una persona humana hablándole a una persona divina. Es una confusión que debemos evitarla porque esto no es el tema del debate, esto da para más debates. Así que le pido hace rato que por favor no se desvíe del punto principal. Número dos, Serato vuelve con lo mismo, que el Dios de Israel es el que se manifiesta en Cristo. Los universitarios no terminan de entender nunca que la Trinidad sostiene esto. Él siempre va a argumentar que Jesús es el mismo Dios de Israel y con eso cree que va a demostrar la Trinidad, que va a demostrar la falsedad de la Trinidad. Pero es lo que yo le pedí hace rato desde el principio, ahorrémonos el tiempo y hagamos las cosas, o sea, vaya al punto exacto, es lo que yo trato de hacer. Porque si usted demuestra que Jesús es el Dios de Israel, usted no está demostrando que la Trinidad es falsa. Para usted demostrar que la Trinidad es falsa, usted debe demostrar que el Padre es Jesús, directamente que Jesús es el Padre y que el que se iba a encarnar es el mismo Padre. Usted tiene que tener textos del Antiguo Testamento, si son profecías, que digan que el Padre es Dios, que el Padre se va a hacer humano, que va a venir. O sea, que Jehová vendría y nos salvaría. Eso es lo que crea la Trinidad, que Jehová vino y nos salvó. Que luego ustedes van y que Dios fue manifestado en carne y creen que están refutando la Trinidad, cuando es lo que la Trinidad sostiene. Pero a ver, hace rato, yo sé que el tiempo es reducido, y voy al punto. Para darle fin a la postura de la Trinidad, de la unicidad, entonces yo decía que debo demostrar que existe una diferencia, ¿sí? Desde antes de la encarnación, para evitar la confusión de que la distinción entre padre e hijo es un asunto de naturalezas. Entonces, Serrato quiere desviarnos de este punto que es el principal. ¿Qué hacemos con el ser del ángel de Jehová, con aquel ser misterioso del ángel de Jehová que se manifestaba en la antigüedad? Vemos que el ángel de Jehová en Zacarías le da una sepultura tremenda a la unicidad, porque cuando se revela a Zacarías, Zacarías lo ve como un varón. En el capítulo 1, versículos 10, dice que ve un varón y luego él trata de establecer una comunicación con el varón, haciéndole preguntas y el varón le responde. Pero lo curioso de esto es que ese varón cuando le responde un segundo, porque lo quiero leer, a ver si me da tiempo, no quería leerlo, pero vamos a hacer más, a ver si puedo acá. Voy a tratar de ser rápido. No sé qué pasa. Ok. El ser que habla con Zacarías, después de estar respondiendo a Zacarías, él se dirige a Jehová
Hola, creo que se trabó. Sí, ok, ok, se me está escuchando. Ok, pensaba que no. Ok, un segundo, por favor. Es que tengo problemas con la aplicación, no sé por qué me está sacando y no me deja ver lo que quiero ver. Ok, bueno, el tiempo se me va. Cerrato va a decir que el ángel que habla con Zacarías no era el ángel de Jehová, sino que era un ángel común y corriente. El problema que tenemos es que el ángel de Jehová en el capítulo 3 y versículo 1 está delante de Josué. Entonces, después de que vea al ángel de Jehová en pie, el ángel de Jehová, estando allí, dice el texto que Satanás estaba a su derecha de Josué para acusarle. Y luego dice el texto en el capítulo 3 y versículo 1 y 2 de Zacarías, que el ángel se dirige a Josué, Se le se acabó dirige su a Satanás, al tiempo, se diablo. le acabó su tiempo y se pasó además. Sí, perdón, tengo un problema con la aplicación, ahorita lo Bueno, soluciono. se le acabó su Sí, tiempo. Sí, usted se estaba ok, metiendo adelante, se adelante. estaba metiendo en otro lugar. Ok, no sé qué pasó. Adelante, adelante. Listo. Bueno, como podemos ver, el amigo Selvin no pudo demostrar esto de que Dios... Selvin, una preguntita, discúlpeme allí antes de continuar, discúlpeme, Selvin, Sí, señor, aquí estoy. antes de continuar, discúlpeme, es que no me quedó claro lo de la Trinidad. Entonces son tres seres distintos que componen a Dios, tres personas distintas que componen a Dios, y son tres dioses, ¿sí o no? El ser, la palabra ser tiene diferentes connotaciones, así que vamos a evitar la confusión del término y vamos a decir que hay un ser divino manifestado en tres personas. Un ser Eso es. divino manifestado en tres personas, pero un ser divino, o sea, Dios, ese ser divino es Dios. El ser divino es Dios, así es, señor. Y son tres dioses, las otras tres personas son tres dioses, ¿sí o no? No, No son tres dioses, ¿no? no, ¿Sí o no? no, señor, no son tres dioses. No son tres dioses. Listo, eso es lo que ya. Bueno, ahora en las preguntas vamos a ver qué nos responde Selvin. Gracias, Selvin. Mm, Cierre su micrófono, por favor, le agradezco. O lo cerramos ok, desde acá. Gracias. Bueno, como hemos escuchado, o se los dije, el señor Selvin, erudito de las asambleas de Dios, formado teológicamente, dice formado teológicamente. ¿Escuchó bien? Formado teológicamente en las asambleas de Dios, no puede dar un solo texto donde diga que Dios son tres personas, porque le dije que debería darlo, no pudo, tuvo que desviar eso. Bueno, yo le voy a demostrar, el Dios de Israel es Jehová, el cual es el Padre, ese Jehová. Y Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y ese Jehová fue el que dijo que él mismo vendría a salvarnos en persona. Isaías 35:2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4 decía, los de corazón apocado, esforzado, no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Y ese es el único Dios, el cual es Jehová, el cual es el Dios de Israel. Y ese es el Padre, según Deuteronomio 32:6 y según lo dice Isaías 63:16, aunque Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ese es el que vendría a salvarnos. Isaías 52:6 dice, yo mismo que hablo estaré presente. O sea, vendría en persona. El libro de Lucas nos ofrece esa aclaración. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Como lo dice Lucas capítulo 1, verso 35, dice allí, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios no era otro Dios, ni otra persona distinta, ni otro ser distinto, no, era el mismo Dios de Israel. Capítulo 1, verso 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Quién es el que vendría a salvarlos? El Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El único Dios. ¿Quién es el único Dios? El Padre. Por eso Jesús aquí en Lucas capítulo 13 se llama a él mismo Padre. Entonces tendrán que decirme si es otro Dios y otro Padre. Lucas capítulo 13, verso 22 dice,
pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Entonces Jesús es el padre de familia que vino. Él es el Dios de Israel que vino a salvarnos, el poderoso Salvador, el Dios de Israel que vino a salvarnos, y el Dios de Israel es uno solo, y es Jehová, y Jehová es el único Dios, el único Jehová, y Jehová es el Padre. Por eso Jesús se llama el mismo Padre, el Padre de esa familia que es la iglesia. Pablo dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, Dios será mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no tocó lo inmundo. Jesucristo es ese Señor que vino y habitó, ese Dios que vino y habitó entre nosotros. Y mire que Jesús ahí se llama Padre. Y sería vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya demuestro con ese que Jesús es Dios, Señor y Padre. Es el Dios de Israel. Efesios en el capítulo 4, vamos a demostrar allí, habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dice Pablo esto: un solo Dios y Padre. Sí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Esto Pablo toma su teología o su doctrina, la toma del libro o de los libros del Antiguo Testamento, y eso lo dice Pablo en Hechos 24:14, donde dice: según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, queriendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Pablo toma esto de aquel que dijo que vendría y subiría a lo alto llevando cautivo a la cautividad, por lo cual dice, ¿qué dice la escritura? Subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese que vino y subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad es el mismo, dice aquí que es el mismo. ¿Quién es ese mismo? Vamos a leerlo. Salmo 68, por favor. Salmo 68. Versos 17 y 18, donde dice: el Señor viene del Sinaí a su santuario. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Cuál Señor? Vamos a leerlo. ¿Cuál es ese Señor? Salmo 68. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Quién es ese Señor? También para que los rebeldes habite Jehová Dios. Dice allí: para que habite Jehová Dios. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. ¿Quién fue ese que vino y habitó entre los hombres? Jehová Dios. ¿Quién es ese? Dice el verso 4: exaltar al que cabalga sobre los cielos, Jehová su nombre, alegrados delante de él. Padre, escuche bien, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Ese es el Dios de Israel, el cual para el salmista es el Padre. Primera de Crónicas 29:10. Ahí están mis dos textos que demuestro que el Hijo es el mismo Padre, la misma persona del Padre. ¿Qué tendrá el amigo para decir? Estamos esperando el texto que diga: Dios son tres personas distintas. Amigo Selvin, sus 5 minutos a partir de ya. Sus últimos 5 minutos. Últimos 5 minutos. Sí, una disculpa. Mis 5 minutos pasados prácticamente los perdí. Pues pensé que me había salido de la conexión. Y tuve un problema acá y bueno. A ver. Bueno, como ustedes pueden ver, hace rato está persistiendo en lo mismo. Está diciendo el mismo Dios todo el tiempo. Este es el mismo Dios de aquí, de allá. Ahora, así nunca vamos a llegar a nada hace rato, porque usted no está dándose cuenta que la Trinidad no está negando que sea el mismo Dios. O sea, demostrar que es el mismo Dios no está demostrando que es el Padre, el que se hizo carne, o que Jesús sea el Padre. Usted tiene que demostrar por el Nuevo Testamento que a Jesús en un momento específico se le está llamando Padre, que Jesús es reconocido como el Padre, o que el que se muestra como el Padre en el Antiguo Testamento es el que se va a encarnar. Porque si Jehová se va a encarnar, si Jehová va a ¿Sí? ¿Me escucha? Ok. Estoy diciendo que, no sé si desde dónde me dejó de escuchar, no sé, pero bueno. Estoy diciendo que el problema que tiene la unicidad es que la distinción entre el Padre e Hijo no es una cuestión que se empieza a dar en el Nuevo Testamento, sino que la distinción entre Dios siendo el mismo Dios
Es algo que se viene dando desde el Antiguo Testamento. Vamos a dejar por un lado la pluralidad de términos del Antiguo Testamento, pero vamos a centrarnos, estoy diciendo desde mis 5 minutos pasados, en una revelación que nos da el libro de Zacarías acerca de un ser que interactúa con Dios y que al mismo tiempo es Dios. Si en el Nuevo Testamento Dios puede hablar con Dios por naturalezas, ¿cómo puede hablar Dios con Dios en el Antiguo Testamento? Será que tiene que demostrar que estoy equivocado en este punto. Respondiendo al ángel de Jehová, Zacarías capítulo 1 y versículo 12. Respondiendo el ángel de Jehová dijo, oh Jehová de los ejércitos. Amigo Selvin, Hablar con... Sí. se le está yendo el ¿Cómo sonido. puede? Ok, aquí estoy. ¿Cómo puede el ángel de Jehová hablar con Jehová y luego Jehová hablar buenas palabras al ángel que hablaba con él? Se trata de decir que este ángel era un ángel común y corriente y que no era el ángel de la teofanía, el ángel de la manifestación de Dios. Pero él tiene un problema con esta declaración, porque podemos ver que el mismo ángel se identifica como Jehová en el capítulo 3 y versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice el ángel de Jehová a Josué, o lo que declara. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, de aquel ángel, que hace rato va a decir que no era Jehová. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Si el ángel está diciéndole a Josué que quitó su pecado, ¿cómo podía ser un ángel común y corriente? Este ángel tenía la... Su señal es muy mala. Ya le va a acabar el tiempo. Amigo, 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 se le fue el audio al señor Selvin. Bueno, vamos a tratar de que le vuelva el audio. Amigo Selvin, amigo Selvin, amigo Selvin, amigo Selvin. Bueno, se fue el amigo Selvin. Se fue. Bueno, vamos a esperar un ratico a ver qué les parece. Esperemos un ratico a ver, pero bueno, ya van 4 minutos del amigo Selvin. Y quisiera que él leyese la traducción viviente, Zacarías capítulo 3, verso 1 y 2. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba en pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor, escuche bien, mire lo que dice, yo el Señor, el amigo Selvin dice que hay dos, pero dice, yo el Señor rechazo tus acusaciones, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprenda. Aquí no dice que hay dos, habla que es uno solo. A ver, amigo Selvin, le voy a dar un minuto más. Ok, sí. Bueno, voy a terminar diciendo esto. El tema en cuestión era la distinción que hay entre el Padre y el Hijo. Si es un tema de distinción de personas, entonces, para resumir, en el Nuevo Testamento yo creo que es una distinción de personas lógica, porque las dos interactúan entre sí, una testifica de la otra entre sí. Ahora, antes de la encarnación, vemos al ser del ángel de Jehová, manifestándose como Jehová e interactuando con Jehová, por ejemplo, en el libro de Zacarías. Entonces, el rato tiene que demostrar que el ángel que habla con Jehová en Zacarías no era el ángel de Jehová, es decir, no era el mismo Jehová. Porque si el ángel que es Jehová interactúa con Jehová, entonces tenemos una distinción de personas en el mismo ser divino. Entonces, estoy tratando de hacer una distinción eterna antes de la encarnación entre dos seres que son el mismo Dios. No sé, hace rato tendrá que decir eso, porque si él continúa diciendo que el Dios de Israel era el que se hizo carne, eso no llega a nada, eso no refuta nada. Entonces, a ver, yo creo que ya
Disculpen, tengo problemas acá técnicos y no puedo dar mi exposición como quisiera. Pero adelante, hace rato, te concedo el tiempo. Bueno, vamos a darle jaque mate al amigo Selvin con su versión. Reina Valera contemporánea dice que allá hay dos personas distintas, dice el amigo Selvin, que el ángel de Jehová es otra persona distinta. Reina Valera contemporánea dice: luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor a su mano derecha. Estaba Satanás dispuesto a acusarlo, pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti. Yo escogí a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Pero yo el Señor te reprendo. ¿Dónde dice que estaba hablando con otro, Selvin? Yo el Señor te reprendo. Es el mismo, no es otro. El libro de Jueces, en el capítulo 13, vemos al ángel de Jehová. Ahora, usted con esto me está argumentando que como hay distinción de personas y el ángel de Jehová es Jehová, entonces son tres Jehovás. Como tiene tres dioses, tiene tres Jehovás. Y la Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Verso 20: ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de tu mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y ese es el Dios de Israel, el cual es el Padre. Isaías 63:16 dice: aunque Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Entonces no son tres Jehovás. En el capítulo 13 de Jueces, vemos que allí hay un hombre, el cual se identifica a Manoah y lo identifica a su esposa como el ángel de Jehová. Pero dice al final, dice: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y para los judíos solamente hay un Dios, un solo Dios. No hay ni tres personas ni tres dioses, un solo Dios. A Dios hemos visto. Y si Dios es una Trinidad, entonces ¿vieron la Trinidad? A Dios hemos visto, dice Jueces en el capítulo 13, allá. Jueces capítulo 13, dice en el verso, le pregunto, ¿no? Como Dios es una Trinidad para usted, dice: y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría en nuestras manos el holocausto ni la ofrenda, ni nos hubiera revelado estas cosas. A Dios hemos visto. Entonces vieron la Trinidad, ya que Dios son tres personas. Vieron la Trinidad, vieron un varón, y ese varón es Dios y es Jehová, y Jehová es uno solo. Refutado, amigo Selvin. Si mira cómo es de fácil refutarlo. Ahora, mi último comentario, para mostrar que el Hijo es la misma persona del Padre, lo voy a dar acá en Hebreos. Usted no ha podido mostrar un solo texto que diga Dios es uno en tres personas. ¿A dónde está eso, Selvin? Ahorita en las respuestas, ahora me tendrá que mostrar eso en la respuesta. Ojo que debe responder conforme a la pregunta, ¿no? Ese fue el compromiso. Si no me responde conforme a la pregunta, yo no le respondo sus preguntas. ¿Listo? Hebreos en el capítulo 1, verso 8 dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, oh Dios. Pues dice el Trinitario, allí está hablando del Dios Hijo, o de la segunda persona de la Trinidad. Y dice el verso 10: y tú, oh Señor, el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Cuál es el mismo? ¿Quién es ese mismo? Es el del Salmo 102, verso 25 al 27, que es el mismo. ¿Quién es ese? Leamos. Salmo 102, verso 25 al 27, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, con un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Quién es este? Jehová. Verso 1, Jehová, escucha mi oración y llega mi clamor delante de ti. No, el salmista escribe que Jehová es el único Dios. Salmo 86:10 es el único Jehová, el solo Altísimo. Salmo 83:18, y para él Jehová es el Padre. Y el primer libro de Crónicas 29:10, y no hay otro además de él, no hay semejante a él. Primer libro de Crónicas 17:20. Y el escritor de los Hebreos dice que este Señor, el cual es el mismo, es el Padre. Eso lo dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 5 dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. El Señor es el de Hebreos 1:10. Ni desmaye cuando él reprendió por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el Señor? Jesús. Y si nosotros somos hijos, ¿no es él, es el Padre? Entonces por eso Pablo dice en 2 Corintios 6:16-17, hablando de Jesús, o Jesús le dice así de él. Dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué el mundo, y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Ya le he mostrado varios textos donde Jesús es llamado Padre y él mismo se llama Padre. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina?
Entonces, si Jesús es el Padre y es Dios, pues es el único Dios, del cual es el mismo, del cual el escritor está hablando, el mismo del que fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, ellos perecerán, pero Él permanece porque Él es el mismo. Dice que es el mismo. ¿Quién es el mismo? El mismo del Salmo 102. Y el escritor de los Salmos dice que Jehová es el Padre. Entonces, el Hijo es el Padre. Bueno, vamos a las preguntas. Voy a mi primera pregunta al amigo Selvin. Selvin, ¿está preparado para la primera pregunta? Adelante. Bueno, Selvin, recuerde que el compromiso fue, se debe responder conforme a la pregunta, ¿no? Sí, señor. Se debe responder conforme a la pregunta. Usted nos dice que lo que usted relata, resalta, es una lectura textual de la Biblia. Usted nos dijo eso en su argumento. Es una lectura textual de la Biblia. ¿Usted me puede decir dónde la Biblia dice? Dice la Biblia literalmente, amigo Selvin, por favor, literalmente, Dios es un solo ser en tres personas, ¿sí o no? Escuche bien, ¿sí o no? Tiene 3 minutos. Ok, yo voy a responder sus preguntas si las preguntas están bien hechas. Lo que usted me preguntó... o sea, no va a responder. Usted acaba de decir que yo dije que es textual. Usted dijo en su argumento, mire, yo lo tengo aquí apuntado, Selvin. Yo lo tengo aquí apuntado. Usted empezó diciendo, discúlpeme, usted empezó diciendo que lo que usted dice, que usted fue formado en las asambleas de Dios, que todo lo que ustedes dicen resulta de una lectura textual, dijo usted, de una lectura textual. Mi pregunta es, vuelvo y le digo, mi pregunta es, ¿dice la Biblia textualmente así como usted dice que todo lo que usted dice resulta de una lectura textual? ¿Existe un Dios en tres personas distintas, sí o no? Seamos honestos, por favor. Yo no dije lo que usted está diciendo. O sea, para yo responder sí o no, usted debe de decir que yo dije algo que sí dije. Yo dije que la doctrina de la Trinidad es una deducción teológica. Así empecé yo. Lo que yo dije es que lo que es textual es la diferencia de personas entre Jesús y el Padre. Entonces, eso no es en sí la doctrina de la Trinidad, porque yo puedo ver distinción y aún no decir que Dios es uno en tres personas. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una deducción teológica, pero la revelación textual no la revela tal cual. Entonces, yo no puedo responder esa pregunta. Ahora, si Jesús es diferente al Padre, sí, es textual. Hay textos que lo dicen. No soy yo solo, sino yo y el Padre, que da testimonio acerca de mí. No sé si esto contesta su pregunta. Dijo usted que Dios es un solo ser infinito formado por tres personas. ¿Lo dijo usted o no lo dijo? Dije que Dios es un ser infinito manifestado en tres individuos, tres personas. Bueno, deme un texto donde la Biblia diga que Dios es un ser infinito manifestado en tres personas. ¿Dónde está? ¿Existe sí o no? ¿Qué parte de deducción teológica usted no entiende? Que yo deduzco en la Trinidad, porque si hay tres seres diferentes entre sí, pero que dicen ser el mismo Dios, entonces yo deduzco en que Dios existe en tres personas. ¿Por qué insiste en preguntar en algo que ya dejé claro desde el principio? Dale. Bueno, como podemos ver, el amigo Selvin León, erudito, teológico, formado teológicamente, dice él, fui formado teológicamente en las asambleas de Dios. Nos dice a su argumento, porque pues hablan con términos teológicos, que lo que él dice resulta de una lectura textual de la Biblia, ¿no? Pero ahora cuando le he preguntado dónde dice la Biblia, como él nos dice, existe un solo ser de Dios que se manifiesta en tres seres, un solo ser de Dios que se fue manifestado en tres seres, tiene 4 seres. No, pero eso causa confusión. Hace rato, eso causa confusión. No te confundas, no, yo no soy el confundido. Confundido es usted, amigo Selvin. El confundido es usted que dice que son 3 seres en un ser, 4 seres. No, pero entonces ya cambiémoslo de seres a personas, en un solo ser, en 3 personas. Pero lo mismo, ser y persona es un sinónimo. Entonces tiene usted 4 seres, 4 personas, 4 seres, 4 personas. Es lo mismo. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Ya que usted dice que resulta de una lectura textual, dijo usted.
¿Dónde está eso en la Biblia? No, 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 no. Yo no he dicho eso. Dice el amigo Selvin de León, erudito de las asambleas de Dios. Erudito de las asambleas de Dios. Formado en las asambleas de Dios. ¿Quieren venir a impresionarme a mí con eso? Yo fui formado. No, qué miedo, Selvin. Qué miedo. De verdad. No, fue formado en las asambleas de Dios. Pero resulta cuando le pregunta dónde dice eso la Biblia, dice, no, yo no lo he dicho. Porque lo que yo digo es que la doctrina de la Trinidad es una deducción teológica. Ah, pero no es bíblica, porque no está en la Biblia. Usted dijo que no puedo contestar eso. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia. Usted no puede contestar eso porque sencillamente no está en la Biblia. Usted dice que deducen por medio de la lógica. Pero ¿dónde aplica la Biblia? ¿Dónde se puso un apóstol a decir, por ejemplo, Pablo? Ay, yo deduzco lógicamente, claro, yo lo deduzco por la lógica. La lógica, dijo Pablo. La lógica me dice que Jesús es Dios. Es la lógica que me está diciendo eso. O Pedro, yo les escribo a ustedes que la lógica nos dice que en los postreros días. Ninguno usó esa palabra lógica. Ninguno dijo lógica. Todos dijeron, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si no se puede pensar más allá de lo que está escrito. Y Pablo dijo que él todo lo que hablaba, decía, predicaba, enseñaba, lo basaba en la Biblia, igual que Pedro. En la escritura, igual que Pedro. No en lógicas, no en deducciones. Lo que es la doctrina es una deducción teológica. Y las deducciones son teorías. Y las teorías son mentiras, falacias, engaños. Tu pregunta, amigo Selvin, tiene un minuto. Ok. Ya vemos que existe un problema de términos como el señor Cerrato, que él no entiende que una deducción teológica es válida. Si la Biblia me indica algo... Su pregunta, amigo Selvin, después tiene 3 minutos, se le van ya en 13 segundos. Su pregunta. Ok. Usted dice que el ángel de Jehová no es otra persona en el libro de Zacarías. ¿Cómo usted explica que en el capítulo 1 de Zacarías y versículo 12, el ángel de Jehová habla a Jehová, le pregunte algo a Jehová, y en el versículo 13, Jehová responda al ángel? ¿Cómo puede una misma persona hablar consigo misma? No me vaya a salir con el asunto de la naturaleza divina y humana, porque no estamos en el Nuevo Testamento. Allí, antes de la encarnación. ¿Cómo se explica que el ángel de Jehová, que usted mismo acaba de confesar que es Jehová, leyendo un texto que realmente no es una traducción textual, sino una interpretación? Amigo, ya se le fue el minuto. Amigo, es un minuto para preguntar, no es que argumentes, sino es un minuto para preguntar. Okay. Ya, déjelo así, ya, es un minuto nomás. Es un minuto. Si lo aprovechó bien y si no, problema adelante con su respuesta. Le voy a responder. Bueno, hemos leído, usted dice que el ángel de Jehová, según esto, son 2 Jehovás, ¿no? El ángel de Jehová es un Jehová que le dice a otro Jehová. Tendría usted 2 Jehovás. Y eso sería antibíblico, porque usted mismo lo que dice, que ustedes le aplican es por deducciones teológicas. Es decir, usted está deduciendo que hay 2 Jehovás. Cuando la Biblia dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es uno solo, no hay más. Sí, uno solo, no hay más, ¿no? Ahora, le he dado lo que dice la Biblia contemporánea acerca de Zacarías. Y dice, el Señor te reprendo a ti. Dice allí la Biblia, Reina Valera contemporánea. ¿Por qué? Porque no son 2 dioses, no son 2 dioses. Le quiero aclarar esto, amigo. Perdón, perdón que lo interrumpa. Esa no fue mi pregunta. Claro, mi pregunta. Claro. Es ¿cómo usted explica que el ángel habla con Jehová y Jehová le responda? Le estoy explicando. Usted dice que son 2 Jehovás, pero dice, le estoy leyendo la Reina Valera traducción viviente. Entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote que estaba en pie ante el ángel del Señor, el acusador Satanás, y estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. ¿Quién es el ángel del Señor? Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprenda. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Es uno solo, no son 2. Ahora, vamos a leer el mismo texto en la Reina Valera contemporánea. Vamos a leerlo, vamos a ver cuánto tiempo me queda.
Reina Valera contemporánea, me queda todavía bastante tiempo. Reina Valera contemporánea, le voy a leer el mismo texto que usted ha tomado para decir que hay dos Jehovás. Dice, y luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás dispuesto a acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo escogí a Jerusalén y este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. ¿Dónde dice que son dos Jehovás? Cerrato, ¿Dónde ¿cómo dice? se explica? Le ¿Cómo se estoy explica explicando, caballero, le estoy explicando. Yo, el ¿Cómo Señor. se explica que él le haga una pregunta a Jehová y Jehová le responda? Eso es mi pregunta. Ahí le Explíquenos estoy cómo es explicando. que ¿Dónde dicen estas traducciones que dice que Jehová le preguntó a Jehová? ¿Dónde dice aquí? capítulo 1, versículo 12. Yo, de el Zacarías. Señor, te reprendo, dice allí. Yo, el No, Señor, te usted está reprendo. leyendo capítulo 3. Usted está leyendo capítulo 3. Yo estoy diciendo Zacarías capítulo 1, versículo 12. Por eso, El ángel de Jehová es el mismo. Ven, le voy a responder este. El ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Vamos a ver. Zacarías. No ha respondido. Le voy a responder. Le voy a responder aquí. Le voy a responder. Me quedan 30 segundos. Zacarías capítulo 1, verso 12. ¿Quién es ese ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el que estaba hablando, es un ángel emisario de parte de Jehová, no es otro Jehová. Zacarías, ¿no es Jehová? No, no es otro Jehová. No es otro Jehová que sea Dios. Okay. Es un ángel. Vamos a mirar. Bueno, ya se me fue el tiempo aquí. Zacarías. Zacarías 1:12. Dice aquí, respondiendo el ángel de Jehová y le dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, en las cuales has estado irado por espacio de 7 años? ¿Quién es este ángel de Jehová? Vamos a leerlo. Capítulo 1, verso 8 y 9. Dice aquí, verso 8 y 9. Dice el verso 7, y los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Seba, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hendidura, y detrás de él habían caballos alazanes, óveros y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor? Y él me dijo, y dijo el ángel que hablaba conmigo, un ángel, le está diciendo que es un ángel, el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos, ¿sí? Es un ángel de Jehová, ángel enviado de parte de Jehová. Eso es la respuesta. Jehová es uno solo, amigo, no son tres. Tiene 3 minutos. Listo, tiene 3 minutos. Ok, vamos a refutar esta respuesta de una manera bien sencilla. Ya ven cómo Cerrato esquiva esto, porque esto es el jaque mate definitivo a la doctrina de la unicidad. Él dice que el ángel que habla con Zacarías no era el ángel de Jehová, como la teofanía, como Jehová mismo. Ahora, en el contexto inmediato, vemos que esto sí nos demuestra que el ángel que hablaba con Zacarías era Jehová. Si ustedes van al capítulo 1 y versículo 19, se dan cuenta cómo cuando Zacarías está hablando con el ángel, le está haciendo preguntas a ese ángel que hablaba con él, el ángel que hablaba conmigo. Y luego dice, y me mostró Jehová en el versículo 20. Es decir, el que estaba hablando con él, el ángel, era Jehová. Y el texto dice, y me mostró Jehová, y continúa diciendo, añadiendo a la respuesta que el ángel le daba a Zacarías. De esa manera queda totalmente refutada la respuesta de Cerrato de que este no era el ángel de Jehová, Jehová mismo. Sí que era Jehová mismo. Y es este mismo ángel que le dice, oh Jehová, ¿hasta cuándo tendrás misericordia? Es decir, Jehová, el que respondía a Zacarías, era el ángel que hablaba con Jehová. ¿Cómo puede la unicidad explicar esto? Y por si fuera poco, en el capítulo 3 se repite, porque en el versículo 1 dice que el ángel estaba en pie. Y luego Jehová le habla a Satanás y le dice, Jehová te reprenda. Él está leyendo la Reina Valera contemporánea, que no tiene la traducción textual, la traducción lineal del texto original. Es un paráfrasis, es una manera como las versiones modernas que tratan de explicar la traducción añadiendo palabras, acomodándolas al lenguaje moderno. Pero si usted lee los textos masoréticos originales, hacen justicia a la versión Reina Valera 60. Yo le pido hace rato que si va a ser él justo con el texto bíblico, pues que lea el original, que no lea una versión contemporánea, una versión moderna. El texto textual dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que escogió a Jerusalén para sí, Jehová te reprenda. Y era el mismo ángel. ¿Cómo Cerrato viene a decir ahora que este ángel no era el ángel de Jehová, sino que era un ángel enviado nada más? Y se está contradiciendo porque en el capítulo 3
Dice que Jehová dijo, yo te reprenda, reconociendo que el ángel sí era Jehová, pero el del capítulo 1 para él es otro ángel, a pesar de que el versículo 19 lo refuta, 19 y 20 de capítulo 1, diciendo que Jehová era el que hablaba con Zacarías, a la vez que el ángel hablaba. Entonces, de esa manera queda refutada la postura unicitaria de que aquí no era un ángel, y queda demostrado que hay una comunicación divina de dos personas desde antes de la encarnación. Sí que el ángel que hablaba con Jehová era Jehová mismo. Ok, adelante con su tiempo. Listo, le voy a hacer una pregunta. La Biblia llama al Hijo de Dios, lo llama al Dios de Israel. Lucas 1:35, Lucas 1:16, 17, lo llama el Dios de Israel. Mi pregunta es, ese Dios de Israel, que es Jesús, Jesús el Dios de Israel, la persona, voy a hablar de la persona Jesús el Dios de Israel, de Lucas 1:35, 1:16, 17, es la misma persona, Dios de Israel, de Isaías 37:16, Isaías 37:20, de Isaías 40, de primer libro de Crónicas 29:10, de Isaías 63:16, 64:8, de Deuteronomio 32:6, Deuteronomio 6:4, ¿es el mismo Dios de Israel o es otro? Es la misma persona, es la misma persona, escúcheme bien. A ver, la pregunta ¿es la misma persona o el mismo Dios? No, es la misma persona, estoy hablando. Discúlpeme, no me interrumpa en mi pregunta, que tengo que, usted me interrumpe. El Dios de Israel que es Jesús, la persona Dios de Israel que es Jesús, en Lucas 1:16, 17, Lucas 1:35, la persona Hijo de Dios que es el Dios de Israel, en Lucas 1:35, 16, 17, es la misma persona Dios de Israel de Isaías 37:16, Isaías 37:20, Isaías 63:16, 64:8, de Deuteronomio, de primer libro de Crónicas 29:10, primer libro de Crónicas 17:20, Deuteronomio 32:6, Deuteronomio 6:4, ¿es la misma persona Dios de Israel o es otro? ¿O es otra persona Dios de Israel? ¿Ya? Sí, ¿es la misma persona Dios de Israel o es otra persona Dios de Israel? No es la misma persona el Dios de Israel. Es el mismo Dios de Israel, pero no la misma persona del Dios de Israel. Porque usted está diciendo aquí que Dios es una persona. Y la Trinidad sostiene que Dios es tres personas. Entonces no tiene sentido la pregunta. ¿Es el mismo Dios de Israel? Sí. ¿Es la misma persona? No. ¿Ya? ¿Esa es su respuesta? Sí. Bueno, miremos lo que dice el amigo Selvin, erudito de las asambleas de Dios. Él dice, usted dice que no cree en tres dioses, ¿no? No. Pero resulta que Lucas 1, 16, 17 llama a Jesucristo Dios. Lo llama Dios de Israel. Lo llama Dios de Israel. Y usted dice que no es la misma persona Dios de Israel de los otros textos. Entonces, ¿dónde aparece el Dios de Israel de Lucas 1, 16, 17 en el Antiguo Testamento? El Dios de Israel Hijo. ¿Usted tiene algún texto donde diga el Dios de Israel Hijo? ¿Tiene algún texto que lo diga así, Selvin? Dios de Israel Hijo. Usted lo acaba de leer hace rato. ¿Cuál? En Hebreos capítulo 1 se dice... No, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice el Dios de Israel Hijo? ¿Dónde dice Dios de Israel Hijo? El texto de Hebreos está citando un salmo. ¿Cuál salmo? Más del Hijo dice... ¿Cuál salmo? Más del Hijo... Escúcheme. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Sí, sí. Entonces, ¿hay un hijo llamado Dios de Israel, sí o no? ¿Dónde dice el Hijo Dios de Israel? Muéstrame un texto en el Antiguo Testamento que diga o sea, el que Hijo es otro Dios. No, o sea, no es el Dios de Israel, entonces es otro para No, usted. no, muéstrame, amigo Selvin, muéstrame un texto que diga el Hijo Dios de Israel. O sea que cuando el texto dice tu Dale, trono, estoy Dios, en mi tiempo, Selvin, estoy en mi tiempo. Muéstrame un texto donde diga el Hijo Dios de Israel, que no es el mismo Dios de Israel. ¿Existe o no existe? Que para usted, cuando dale, dice, Selvin. ¿Se da cuenta? No, pero responda a mi pregunta. ¿Existe el texto que diga Hijo Dios de Israel, sí o no? El texto que dice del Hijo, tu trono, oh Dios, no, ¿es Selvin, otro Dios listo. o será el Dios de Israel? Discúlpeme, pero responda a mi pregunta. ¿Existe el texto que diga Hijo Dios de Israel, sí o no? Y después argumente. ¿Sí o no? Lo estoy dando porque es que no hay otro Dios gracias, que no sea el Dios de Israel. Gracias, si el texto dice tu trono, oh Dios, está hablando del Dios de quién. Gracias, Selvin. Estoy en mi tiempo. Miremos esto. Entonces, para Selvin, si existe el Hijo Dios de Israel. Entonces, le pregunté,
la Trinidad cree en tres dioses. Dijo, no, no creemos en tres dioses. Pero al decir usted, amigo Selvin, que existe el texto, y me estaba citando el Salmo 45, que allí dice Hijo, Dios de Israel, entonces usted cree que el Hijo es Dios, el Dios de Israel es que es el Hijo, y el Dios de Israel que es el Padre. Pero resulta que le pregunté si el Hijo, ese Dios de Israel, era el mismo sujeto Dios de Israel de Isaías 40. No es el mismo sujeto Dios de Israel de Isaías 40, usted dijo que no. Pero Juan dice así, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ese que dijo el profeta Isaías que vendría, al cual Juan le prepara camino, es Jehová, el cual es el Dios de Israel. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria. Discúlpeme, por favor. Si no me va a respetar mi tiempo, entonces terminamos aquí. ¿Listo? ¿Ya? Usted dijo que no era el mismo sujeto de Isaías, pero resulta que Juan dice que sí es el mismo sujeto de Isaías. Es el Señor como dijo el profeta Isaías, y el profeta Isaías quien dijo que vendría Jehová. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Jesucristo es ese mismo, y es el Dios de Israel, el que dijo que vendría en persona a salvarnos, de cielos de corazón, apocados, esforzados, no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Isaías 35:4. Es el mismo, y resulta que ese es el Padre. Aunque Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Subraye esto, nuestro Redentor. El Redentor es Jesucristo. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Él es el Dios de Israel, ¿sí o no? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que mora entre los que vienen, solo tú eres Dios. Ahora, usted tiene un Dios que no es Dios, porque usted tiene dos dioses, el Dios de Israel Hijo y el Dios de Israel Padre. Entonces tiene dos dioses, pero resulta que el otro niega al otro. Solo tú eres Dios, el Dios de Israel, el cual es el Padre. Solo tú eres Dios. ¿Dónde aparece el Dios de Israel Hijo? Tiene dos dioses, Elvin. Usted dijo que la Trinidad no creía en tres dioses. No son tres dioses. Pero con esta respuesta usted me acaba de decir que sí son tres dioses. El Dios de Israel Hijo y el Dios de Israel Padre. Falta el Dios de Israel Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. Usted no puede mostrar en ninguna parte, amigo Selvin, que la Biblia diga Dios de Israel Padre, Dios de Israel Hijo, Dios de Israel el Espíritu Santo. Usted no puede mostrar eso. Jehová de los ejércitos de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios. Y en Isaías 61:2 dice que Jehová nacería. Reina Valera, versión antigua, dice el verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. ¿Quién es Jehová? El Dios de Israel. Es el mismo sujeto. Por eso Jesús es llamado Padre, o se llama el Padre en Lucas capítulo 13, verso 22, 23 en adelante. Sí, por eso se llama el mismo Padre. Su pregunta, amigo Selvin. Recuerde que tiene un minuto. Ok. Vemos lo mismo de siempre. Siempre diciendo que el Dios, el mismo Dios. Hay un texto cerrado. Tiene un minuto para una pregunta, amigo. Si usted se va a demorar argumentando, cuando se le cumpla el minuto, entonces no. Por favor, no me interrumpa. Estoy haciendo mi pregunta. Dale. ¿Tiene usted un texto del Antiguo Testamento que diga que sujeto o persona, que el sujeto del Padre o de Jehová el Padre va a manifestarse o va a venir a salvar o va a venir como el futuro profeta o Mesías? O sea, usted me dice que aquí tenemos al Dios de Israel. ¿Es el mismo Dios de Israel? ¿Es el mismo Dios? Lo de siempre. Pero hay un texto que diga que es el mismo sujeto. ¿Puede usted demostrarme un texto bíblico que mencione la palabra sujeto o persona? Como haciendo entender, entonces, que este Dios es exclusivamente una persona. ¿Dónde está ese texto? ¿Cuál sería? Por favor. ¿Cuál de las dos preguntas quiere que le responda? ¿Que diga que el sujeto o persona iba a manifestarse, el sujeto o persona Jehová iba a manifestarse, o que diga que es una persona? ¿Cuál de las dos preguntas? Ok. Que el sujeto que iba a manifestarse es un Jehová que es exclusivamente Padre. Es el sujeto Padre. Ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Un texto que diga que el sujeto Padre es el Salvador que murió en la cruz. Bueno, ya cambió la pregunta, ahora que murió en la cruz, pero usted dijo en el Antiguo Testamento que quiera que se manifestara, que dijera que es una sola persona. Ya cambió la pregunta. Okay. Ya cambió la pregunta. No la cambié. El amigo Selvin es un manojo de nervios,
A ver, no sé cuál responderle. Le voy a responder esto. Que diga que es una sola persona, se la voy a responder. Se la tengo. Se la voy a responder. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 y verso 10. 7, 9 y 10. Dice aquí, se la voy a responder, que es una sola persona. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, que da el pago en persona. ¡Ay! Dice persona, no dice personas, dice persona. No dice personas, dice persona, que da el pago en persona. Al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ah, Jehová es una persona. Aquí lo tiene. ¿Qué se manifestaría? Le voy a responder con la pregunta, ¿se manifestaría? Se la voy a responder. Isaías capítulo 40, verso 3, verso 5, verso 10. Dice, vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Malaquías capítulo 3, manifestar. Usted dijo que la persona, el Jehová, se manifestaría. Aquí está, Malaquías capítulo 3 dice, se lo voy a leer, por favor. Se lo voy a leer. Malaquías capítulo 3 dice así. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Jehová, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? ¿Quién se manifestaría? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Ah, es la persona o sujeto llamado Padre. Recuerde que yo no uso esas palabras. Usted es el que dice que Dios son tres personas. Por eso le hago yo estas preguntas. Dios son tres personas. Pero aquí está. Esta persona es el que se manifestaría. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Jehová es el Padre. No nos ha creado, como Malaquías 2:10, no nos tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Solamente existe un Dios, el cual es el Padre. Ah, amigo Selvin, usted quería que dijera manifestar y persona, aquí lo tiene, se lo he dado. Cumplida la misión. Usted tendrá un texto, Selvin, donde diga Dios son tres personas, o que diga así, o por ejemplo que diga así, dará el pago en las tres personas, o que dará el pago en personas, dará el pago, por ejemplo, o que diga que su rostro vendrá y su paga delante de sus rostros, como dice Isaías capítulo 40, que dice rostro, prosopón, persona, ya que usted es erudito en gramática y en erudición griega. Me habla usted del texto masorético, Isaías 40, verso 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, su paga delante de su prosopón, delante de su persona, delante de su rostro. Quiere también otra que diga persona, Isaías 35:4, léalo por favor en el texto, en la Biblia Torres Amat o en la Biblia hispanoamericana, lo lee allí, dice así, que diga persona, dice, desearos de corazón apocado, esforzado no temáis, y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. ¿De quién está hablando? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. ¿Quería usted que era persona? Allí se los di, 3 textos. Refutado, amigo Selvin. Dígame, muéstreme un texto que diga así, un texto que diga que Dios vendrá en personas, o que en personas, o las 3 personas darán el pago. Muéstreme el texto. ¿Se da cuenta cómo usted tiene que hacer un rompecabezas? Un rompecabezas. Aquí dice que Jehová es Padre, aquí dice que Jehová va a venir, y usted lo junta todo y dice, entonces el que va a venir tiene que ser el Padre. Yo no le pedí eso. Le pedí un texto, no un rompecabezas. Un texto que diga que el que va a venir es el Padre, que nuestro Padre iba a venir en manera humana. O sea, eso es lo que no hay, es lo que la unicidad no puede demostrar. Usted me pide que yo demuestre un texto que diga que son 3. Usted no puede darme un texto que diga que el Padre, exclusivamente uno que es el Padre, es el que iba a venir y nos iba a salvar en manera humana. O sea, usted me pide algo que usted no puede hacer. El único que no puede responder las preguntas es usted, porque yo vengo y le pido, demuestre que el ángel de Jehová no es Jehová. Y usted no lo puede hacer, cuando el texto claramente dice que Jehová era el que hablaba con Zacarías, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3. Entonces, ¿quién es el que no puede responder? Yo estoy demostrando que hay más de un ser en la divinidad cuando uno que es Jehová interactúa con otro que es Jehová, tal como sucede en el Nuevo Testamento con el Padre y con el Hijo. Pero usted no puede demostrar que esto solamente es por naturaleza, por el Nuevo Testamento, y no puede demostrar que estoy equivocado con mi postura acerca de este ángel. Entonces, ¿quién es el que no puede responder?
Así que usted no está respondiendo a mi pregunta. Le pedí un texto que diga que el Padre se manifestó en manera humana y usted no me lo puede dar. Me dice que Jehová se manifestó y otro texto donde dice que Jehová es Padre, pero así no funciona. Eso no es lo que estoy preguntando. ¿Para qué vamos a hacer? No sé si me escucha. ¿Qué vamos a hacer con la distinción personal? ¿Qué vamos a hacer con la distinción de Jehová con Jehová? ¿Terminó? Adelante, señor. Mi tercera pregunta. Vamos a mi tercera pregunta. Hágame un favor, coménteme. Pablo dice que el que subió llevando cautivo a la cautividad, ese es el Hijo, Jesús, ¿sí o no? Ese es el Hijo, Jesús, llevando cautivo a la cautividad, dio dones a los hombres. Coménteme, y dice que es el mismo que también descendió. Permítame, por favor, preguntarle, Jesús, ese que llevó cautivo a la cautividad, el sujeto Jesús, que es Dios según Tito 2.13, el Salvador, Tito 2.13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es Dios, el sujeto Jesús, que es Dios, que subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad, es el mismo sujeto Dios del Salmo 68:17 o es otro sujeto Dios. Ojo. Otra vez con la palabra. Es que usted es el que usa la expresión es persona. Yo no soy. Usted dijo que eran 3 personas. ¿Lo dije yo o lo dijo usted? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dije yo o lo dijo usted? Es que usted está haciendo preguntas que no refutan la Trinidad. Por eso, pero ¿quién es el que usa discúlpeme, ¿quién es el que usa el término persona? ¿Yo o usted? Que Dios son 3 personas. Usted es el que está diciendo si es el mismo sujeto, no soy yo. ¿Usted no fue el que dijo que Dios eran 3 personas? Usted está preguntando, ¿es el mismo sujeto? ¿Quién está preguntando eso? Por eso, pero yo estoy preguntando lo que usted argumentó. Yo argumenté que es un mismo Dios, no que es un mismo sujeto. No, entonces, le estoy preguntando, la persona Jesús que subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad, el cual es Dios, Tito 2.13, es la misma persona Dios del Salmo 68, 17 y 18, o es otra persona Dios. Dese cuenta cómo usted está desafiando el concepto, o sea, ni siquiera está tomando en cuenta mi concepto de Trinidad. Yo estoy diciendo que es un Dios en 3 personas. Y usted me dice, ¿es la misma persona Dios? Cuando yo sostengo que Dios es 3 personas, es el mismo Dios. Usted debe preguntar, ¿es el mismo Dios? No le estoy preguntando eso, no le estoy preguntando eso, amigo. Usted dijo que eran 3 personas. Jesús es Dios, Tito 2.13, ¿sí o no? Sí, ¿sí señor. O no? Bueno, ¿y él fue el que llevó cautivo a la cautividad subiendo a lo alto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, listo. Le pregunto, el sujeto persona Jesús de Tito 2.13 y de Efesios 4.6, de Efesios 4.7, es la misma persona Dios. Usted me tendrá que decir sí o no. Es la misma persona Dios del Salmo 68:17. Es la misma persona del Salmo 68:17. Es la misma persona del Salmo 68:17 o es otro. Sí, es la misma segunda persona de Dios, no la primera persona. La segunda persona, que es totalmente Dios, tal como el Padre. No le estoy preguntando si es la primera o la segunda. Le estoy preguntando, bueno, le estoy preguntando, la persona Jesús que es Dios, de Tito 2.13, de Efesios 5.7, 4.7, perdón, es la misma persona que subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad del Salmo 68:17. ¿Es la misma persona o es otra? Es la misma persona, la segunda. Es la misma persona la segunda. ¿Dónde dice el Salmo la segunda persona? Por favor, muéstrame el Salmo donde diga la segunda persona. El Salmo dice Dios, no especifica qué persona. Entonces usted no trate de especificar que es la primera persona cuando el Salmo simplemente dice Dios. Entonces Jesús es el mismo Dios, mas no la misma persona. Usted insiste en buscar la palabra persona donde el texto no la da. El texto no está hablando de una persona, está hablando de un Dios. ¿Por qué usted pregunta si es la misma persona cuando el texto no dice nada de persona? Dice Dios. O sea, habla de Dios, como el ser divino, pero no como una persona. Entonces, ¿por qué usted insiste en meter a fuerza la palabra persona? Entonces, usted trata de decir que como el Hijo, como Jesús aquí es la misma persona Dios, usted trata de entender que Jesús es el Padre, pero usted ignora que Jesús, como Hijo, es Dios. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Qué Dios entonces es Jesús? O sea, usted me dice que si yo puedo mostrar que es el Dios de Israel, pues obvio, ¿qué otro Dios va a ser? Entonces, del Hijo dice, lo que usted está negando todo el tiempo, que el Hijo no es Dios, que Jesús es Dios el Padre, la misma Biblia lo refuta, porque dice que del Hijo dice tu trono, oh Dios. Entonces, el Hijo es Dios, pero no es la primera persona. Porque para usted,
el Hijo no es el Padre, porque el Hijo es la naturaleza humana y el Padre es la naturaleza divina, pero la deidad aquí está en la palabra, en el término Hijo. Entonces usted mismo se está contradiciendo con eso. No busque la palabra persona donde no la hay. La persona padre, ¿qué persona es? La primera persona. Listo, y el texto no habla del padre. El texto habla de Dios. Dale, listo. Entonces no vamos a mirar. sabemos si habla del Padre o de quién, vamos a mirar. pero habla de Dios. Vamos a mirar. Refutado, él mismo refutó. Vamos a mirar. Calle, por favor, su micrófono. Vamos a ver. Usted dice que es la misma persona, pero es el mismo Dios, pero la segunda persona. Yo le preguntaría, ¿dónde Jesús fue llamado segunda persona? ¿Usted me puede dar el texto, segunda persona? Era con Dios. Entonces, segundo, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es la segunda persona? Literal, ¿dónde dice la Biblia eso? Si era con Dios y era Dios, entonces es una segunda persona. Dale, es una segunda persona Dios. Dale, listo. Mira que el amigo sigue cayendo en su politeísmo. Es la segunda persona que era Dios. Dos personas que son Dios. Dios estaba con Dios. La Biblia no dice que Jesús sea la segunda persona. Y es más, no dice eso nunca. Jesús dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. No dice, yo soy la segunda persona. Ahora, usted dice que, a mi pregunta, que la persona Dios, usted dice, ¿usted por qué insiste en meter tanto persona? Es que no soy yo el que lo dijo, son ustedes que dicen que es un Dios en tres personas. Y yo le estoy demostrando que la persona Jesús es la misma persona Padre. Se lo estoy demostrando y se lo voy a demostrar. Usted dice, le he preguntado, por favor, déjeme hablar, hermano. Si no, lo saco. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Usted me dice a mí que es el mismo Dios, pero no la misma persona, porque está hablando de la segunda persona, Efesios 4:6. Dice 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, yo cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está en el Salmo 68:18. Le he preguntado que si este Jesús, que el cual es Dios, es la misma persona del Salmo 68, la misma persona Dios. No, la misma persona Dios. Usted dice que es el mismo Dios, pero no la misma persona, porque está hablando de la segunda persona. Le he preguntado a usted cuál es la primera persona, el Padre. Usted dice, allí no dice que esté hablando del Padre, está hablando de la segunda persona. Vamos a leer el Salmo. Yo creo que a usted se le olvida leer, creo, ¿no? Que se le olvida leer que el Salmo no está hablando de la segunda persona, sino que está hablando de la primera persona. Salmo 68:17, el Señor viene del Sinaí a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes y para los que habitan entre ellos, Jehová Dios. Entonces usted dice que no está hablando de la primera persona, el Padre, sino que está hablando de la segunda persona, el Hijo. Pero dice Jehová Dios. Y le pregunté, ¿cuál es la persona del Padre? Usted dijo la primera persona. Leamos el verso 4 y 5. ¿De qué persona está hablando? Si del Hijo o del Padre. Exaltar que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Padre. Ay, ¿cómo es que dice allí? Padre. ¿Qué más? Padre. ¿Qué más? Padre. ¿Qué? Ay, está hablando de la primera persona. Padre de huérfanos. A ver. Disculpe, estoy en mi tiempo, Señor. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Está hablando de la primera persona, Padre. Por eso Pablo llama a Jesucristo Padre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Sí? ¿Quién fue ese Dios que vino y habitó entre nosotros? Jesucristo. Jesucristo. Para que se cumpla esto. También para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. No toqué el mundo y yo recibiré. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, ese Dios que vino y habitó entre nosotros. ¿Ya? Yo recibiré. ¿Y será vosotros qué? ¿Qué es lo que será? Por Padre. ¿Qué es lo que será? Por Padre. Será vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Usted dijo que era la persona, segunda persona hijo, y que la primera persona es Padre y que no habla de la primera persona. Resulta que sí habla de la primera persona. Padre de huérfanos, defensor de viudas, Dios en su santa morada. Ese es Jehová Dios, el que subiendo de lo alto llevó cautivo a la cautividad, el cual es el mismo Jesucristo. Refutado completamente. Bueno, haga su pregunta, por favor, y le voy a hacer una última pregunta. Ok. No voy a detenerme porque sé que el tiempo es escaso. Jesús está muriendo en la cruz. Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si la unicidad está diciendo que el Padre es el Espíritu que está adentro de Jesús. Es decir, Jesús es un humano
pero su humanidad es la que se revela como hijo, pero su parte espiritual es la del Padre, es la divina. Entonces, ¿cómo puede el Padre haber abandonado al Hijo y sin embargo el Hijo seguía hablando? O sea, si el Espíritu, que es el Padre, salía del cuerpo del Hijo, ¿quién dominaba esa carne? ¿Quién hablaba a través de esa carne? ¿La carne por sí misma? ¿O quién era la entidad que estaba en Cristo preguntando, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y además, añado, él antes de morir entregó su espíritu. ¿A quién se lo entregó? Es decir, si el espíritu es el Padre, Amigo, tiempo, ¿cómo? tiempo. Es un minuto nomás, papito, es un minuto. No, no es para que usted argumente, es un minuto. Mire, es descomunal lo que la Trinidad pregunta, diciendo pues que un Dios abandonó a otro Dios. Es decir, son tres dioses distintos, ¿no? Para usted, tres personas distintas, diferentes, separadas la una de la otra. Pero entonces Dios estaba en Dios y después Dios abandona a Dios. Eso es lo que usted con su pregunta está argumentando. Dios estaba dentro de Dios y abandonó a Dios. Qué ilógico eso, ¿no? Dios abandonó a Dios. Cuando la respuesta es obvia y está en la Biblia, yo lo único que puedo es hablar de la Biblia. Jesucristo, a pesar de estar en la cruz, no dejó de ser Dios. Y eso lo podemos leer en Lucas capítulo 23, verso de 39 y verso 40. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, tú eres el Cristo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el hombre le respondió, diciendo, no temes ni aún temes tú, subraye eso, a Dios, estando en la misma condenación. ¿Quién estaba con ellos ahí en la misma condenación? Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, a pesar de ser eso. Y como lo dice Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante, Jesús es el Padre, es el Dios de Israel. Lucas 1, 16, 17. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser. Por favor, déjeme responder. Déjeme responder, amigo. Le estoy respondiendo. Usted me está preguntando a mí que cómo es que el Padre abandonó a Dios. Es que el Padre abandonó a Dios. El Padre no abandonó, amigo. Jesús nunca dejó de ser Dios ni dejó de ser el Padre. Y Pablo lo dice. Discúlpeme. Discúlpeme. ¿Quién hablaba? Si el Espíritu es el Padre y el Espíritu, si el Padre ya abandonó a Jesús y el Padre es el Espíritu que estaba en Jesús hablando por medio de él, ¿quién hablaba cuando el Espíritu salió? Esa es mi pregunta. Usted preguntó, Padre, ¿qué es el Espíritu de Jesús? ¿Y quién es el Espíritu? ¿Y quién es el Espíritu quién es el Espíritu que salió? Según ustedes es el Padre, ¿no? Ah, no, según ustedes no, amigo, a mí no me confunda con eso, no. Yo le estoy demostrando que Jesús no dejó de ser el Padre aún estando en la cruz, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios, no dejó de ser el Padre, le estoy demostrando. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ah, ya le voy a explicar, ya le estoy explicando, déjeme, voy a retomar mi tiempo porque usted no me deja hablar. Le estoy explicando, por favor, bueno, lo bajo para que me deje hablar, ¿listo? Lo voy a bajar para que me deje hablar. El amigo Selvin no soporta esta verdad tan grande. Él dice que nosotros decimos que el Padre abandonó a Jesús. No, nosotros no decimos eso, amigo Selvin. Es usted el que lo está diciendo. Es una suposición. Como usted mismo dice, es una deducción teológica que usted hace. Y con esa deducción teológica que usted hace, está argumentando que Dios abandona a Dios. Porque usted tiene a Jesús como Dios, la segunda persona, siendo abandonada por Dios, la primera persona. Dios está abandonando a Dios. Y recuerde que usted dijo que el sujeto Dios de Lucas 1, 16, 17 era diferente al sujeto Dios de Isaías. Usted tiene dos dioses. Entonces un Dios es abandonado por otro Dios. Y usted mismo argumentó que Dios estaba con Dios. ¿Ya? Usted tiene dos dioses, un Dios que abandona a otro. Pero la Biblia nos está mostrando que Jesús nunca dejó de ser el Padre, aún estando en esa condición, aún estando en la condición de cruz. Capítulo 23, vuelvo y leo, 38 y 39, de Lucas dice, había también sobre él el título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y le recuerdo que el rey de los judíos es Jehová. Ah, se fue el amigo Selvin. Se fue. ¿Ya? Es Jehová. Tranquilo, amigo Selvin, lo bajé porque usted no deja hablar. Es Jehová. Entonces, este Jehová es el rey de los judíos, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Solo tú eres Dios.
porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro rey, Jehová nuestro legislador, él mismo nos salvará. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿aún no temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Quién era el que estaba con ellos? Dios. ¿Cuál Dios? Ese es el Dios de Israel, Lucas 1, 16, 17, y por eso Jesús se llama el mismo Padre. Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante. Jesús nunca dejó de ser Dios y ser el Padre. Ahora, no es que Dios abandonó a Dios, no. Jesús dijo esas palabras en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? No porque Dios salió de él, no, amigo, porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Ciertamente Isaías lo ve, le dice, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Jesucristo es el mismo Dios de Israel, no es otro Dios de Israel como usted argumentó. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Jesús lo dice en Lucas capítulo 24, verso 44. Jesús dice que él vino a cumplir todo lo que está escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Y en los profetas dice esto, hablando de Jesús. En los salmos dice esto, hablando de Jesús, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumplió lo que dice el Salmo, como se cumplió también lo que dice el verso 16, oraron mis manos y mis pies, lo que dice el verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se cumplió también ese salmo en la cruz. Pero ¿desde cuándo Jesús tiene Dios? Lo dice el verso 9, pero tú eres el que me sacó desde el vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y dicho esto, entregó el Espíritu. ¿Qué Espíritu entregó? Un espíritu humano, amigo. No entregó el Espíritu de Dios. No sea ingenuo, por favor. Tiene 3 minutos. A ver, no, la respuesta no fue concreta. Yo le pregunté cómo es posible, bueno, no me voy a detener en esto, pero hace rato no pudo responder. ¿Quién hablaba cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Quién hablaba? Si se supone que el Espíritu que está dentro de Jesús es el que habla y ese es el Padre. O sea, si el Padre abandonó a Jesús, eso significa que el Espíritu salió del cuerpo y un cuerpo sin Espíritu está muerto. Entonces, si el Espíritu que es el Padre sale del cuerpo del Hijo, ¿quién habla ahora en la carne del Hijo? ¿Es una marioneta? ¿O cómo habla? ¿Por arte de magia? Lo cual ningún unicitario va a poder responder. Ok, Cerrato está diciendo que Jesús tiene un espíritu humano. Entonces, Dios, ¿cuántos espíritus es Cerrato? ¿Dios es un solo espíritu? ¿A ustedes les gusta citar que hay un solo espíritu? En las palabras de Pablo. Pero, ¿cuántos espíritus tiene Dios entonces? ¿Un espíritu o dos? A ver, si Jesús tiene un espíritu humano, pero ustedes están diciendo que Jesús, la parte espiritual de Jesús es la divina, la del Padre, lo que está recubierto por carne. ¿Cuántos espíritus tiene ¿cuántos espíritus tiene Dios? A ver si Cerrato puede responder eso. Voy a mi última pregunta. La última pregunta es sencilla y está compuesta. La última pregunta está compuesta. Compuesta así, y yo recuerde que yo le respondí dos me hizo, y le respondí dos de una. ¿Quién se manifestó? Y si el texto dice que Dios es una sola persona, se lo respondí. Hágame un favor, dígame por favor, si el Hijo es un Hijo eterno, el Hijo es un Hijo eterno, en la eternidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para decir, yo soy Padre, usted es Hijo y usted es el Espíritu Santo. Deme ese texto donde diga, no, vamos a poner si es un Hijo eterno. O cómo sabemos que fue ese Hijo. ¿Cómo fue engendrado ese Hijo en la eternidad, por favor? Dígame, ¿cómo y en quién fue engendrado ese Hijo en la eternidad? O cómo se pusieron de acuerdo en decir, no, yo soy el Padre, si es un Hijo eterno. Yo soy el Padre, usted es el Hijo y usted es el Espíritu Santo. Y es compuesta con Hebreos capítulo 1, verso 8, donde dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y el verso 10 dice, pero tú, oh Señor, eres el mismo. La pregunta es, ese Señor que es Dios, que es el Hijo, es el mismo del cual habla Hebreos 1:10, es la misma persona del Salmo 102, del Salmo 85, del Salmo 86:10, del Salmo 83:18, del primer libro de Crónicas 29:10, del primer libro de Crónicas 17:20. ¿Es la misma persona o es otra? Ese sujeto Dios de Hebreos 1:8 y de Hebreos 1:10 es el mismo sujeto persona de Hebreos 1,
perdón, del Salmo 102, del Salmo 86:10, del Salmo 83:18, del primer libro de Crónicas 29:10, del primer libro de Crónicas 17:20. ¿Es la misma persona o es otra? A ver, me hiciste como tres preguntas. No, ¿Cuál debo contestar? dos preguntas. Yo le respondí dos preguntas que usted me hizo. Respóndame las dos preguntas. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en la eternidad? La primera pregunta es, ¿cómo se pusieron de acuerdo en la eternidad para decir si son tres eternos, ¿no? Tres eternos. El Padre, el Hijo. No, yo soy Padre. Usted es Hijo y usted es Espíritu Santo. Si son tres eternos coiguales y iguales en todo, coeternos, coiguales, semejantes en todo. Yo soy Padre, usted es Hijo y usted es Espíritu Santo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Y como dice que el Hijo es engendrado, ¿dónde y en quién fue engendrado el Hijo? Esa es la primera. Contésteme. Dios es espíritu. Dios el Padre es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Dios en la eternidad ha existido como un ser espiritual. Estoy hablando de las tres personas divinas como espíritu. Dios es Padre y Dios es Hijo en su propósito eterno que Él había determinado desde antes de los tiempos. El texto del Salmo 2 dice que habla del engendramiento. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, este texto era algo que se iba a cumplir en el tiempo futuro. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que por cuestión de tiempo no voy a citar, que hablan de que este texto se cumple en la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad que le resucitó de los muertos. Entonces, también Pablo en el libro de los Hechos menciona esto. Amigo, discúlpeme, pero es que no le estoy preguntando del Nuevo Testamento, le estoy preguntando en la eternidad. Estas tres personas, si son tres eternos, tres coiguales, tres semejantes en todo, tres personas distintas, ¿cómo se pusieron de acuerdo para decir yo soy Padre, tú eres Hijo y tú eres el Espíritu Santo? Muéstrame un texto donde se ocurrió esa conversación, donde los tres eternos dijeron, de ahora en adelante, yo soy el Padre, tú eres el Hijo o tú eres el Espíritu Santo. ¿O cómo se supo esa distinción en la eternidad de que uno era el Padre, otro el Hijo y el otro el Espíritu Santo? ¿Cómo se dio esa distinción? Esa distinción era profética. Por eso es que Dios se revela como Padre más específicamente en el Nuevo Testamento. Es decir, eran tres personas como espíritus en la eternidad. Lo importante es si existe una pluralidad o no. Ahora, si es Padre o es Hijo, era según su propósito eterno, porque había determinado que una persona de Dios iba a ser resucitada, porque el engendramiento se cumple con la resurrección de Cristo. Es decir, no puedo o sea que lo que usted me dice es que el Hijo no existía en la eternidad. No, lo que estoy diciendo yo es que se identificaba como hijo en base a lo que iba a suceder en tiempo venidero. Por eso, entonces no era hijo en la eternidad, no era hijo. Era una otra persona, pero no era hijo. A ver, si Jesús es declarado hijo de Dios por la resurrección, eso está claro en la Biblia. ¿Usted piensa que el Padre no era padre de Jesús antes de resucitarlo? No, estoy hablando de la eternidad. Estoy hablando de la eternidad. Si era el Padre en la eternidad, allá antes de la encarnación, entiéndame, antes de la encarnación. Usted dice que no vino a ser hijo sino hasta ahorita que fue resucitado. Entonces el hijo no existía. Antes de la encarnación existía el hijo. Como hijo no existía. Existía la pluralidad de personas. Lo que no existía era la clasificación como padre o hijo o este tipo de... Ya, no existía esa clasificación. Ya lo entendí. Si la Biblia habla del cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, ¿ya existía el cordero antes de la fundación del mundo? No existía como cordero, pero el cordero que va a ser manifestado ya estaba en los propósitos eternos de Dios. Entonces, o sea que el hijo, como hijo de Dios por su resurrección. O sea que, discúlpeme, o sea que como hijo todavía no era hijo en la eternidad, allá antes de la encarnación, todavía no era hijo. Ya era una segunda persona y ya era hijo en el propósito eterno de Dios. Pero no, es cuestión de título. Dale, ¿cómo por favor, respóndame la segunda pregunta. Esto sí es. La segunda pregunta. ¿Es el sujeto Dios de Hebreos 1:8? De Hebreos 1:10 dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y tú eres el mismo. Ese sujeto Dios que es Jesús, el Hijo, es el mismo sujeto. No le estoy hablando de Dios, es el mismo sujeto. Del Salmo 102, del Salmo 86:10, del Salmo 83:18, del primer libro de Crónicas 29:10, primer libro de Crónicas 17:20
¿es el mismo sujeto o es otro? Sujeto Ok, persona. si usted quiere que le responda, deme una brecha para responder bien. No me estoy interrumpiendo, porque entonces mi respuesta no tiene sentido. Empieza respondiéndome si es la misma persona o es otra. Ok, en la mentalidad suya, como el hijo no era hijo antes del Nuevo Testamento, el hijo no existía. Pero entonces, ¿cómo puede existir el Padre eterno si sus criaturas no son eternas? Es decir, ¿cómo pudo ser Dios Padre en la eternidad antes de crear a su primer creación? Entonces, es la misma lógica. Usted está negando la existencia del hijo antes de venir al mundo, tal como negaría la existencia del Padre. Entonces, no tiene sentido lo que está haciendo. Ahora, su segunda pregunta. A ver, me hizo como 3 preguntas. Dígame lo que quiera que le responda específicamente, por favor. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice tu trono, Dios. Esto que usted me dice que habla del Jehová Hijo, del Dios de Israel Hijo. No lo digo yo, dice. Ya, bueno, listo, pero déjeme hablar, por favor, déjeme hablar, amigo. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, hablando de ese, del de Hebreos 1:8. Mi pregunta es, ese Señor que es Dios, que es el Hijo, es la misma persona del Salmo 102, del Salmo 86:10, del Salmo 83:18, del primer libro de Crónicas 29:10, del primer libro de Crónicas 17:20, o es otra. Eso es lo que quiero saber. Es el mismo Dios, porque el texto que usted está citando nunca dice personas. Dice Yo le estoy preguntando eso. Es que no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando, ¿es la misma persona? Amigo, por favor, contésteme conforme a la pregunta y si no, quedamos aquí, ¿vale? Quedamos aquí, no hablamos más. No me ha contestado, solamente una pregunta me ha respondido conforme a lo que quedamos. Una sola me ha respondido, que fue la primera. Si no, quedamos aquí. La pregunta ¿es la misma persona o es otra? Es la misma persona de Dios, sí, no la primera persona, sino la segunda persona de Dios. El problema es que usted busca la palabra persona en los textos proféticos, cuando habla de Dios, pero no habla como una persona, habla de un Dios. Entonces, si Dios se manifestó posteriormente en manera humana, el texto no está especificando si fue la primera, la segunda o la tercera, simplemente dice Dios. Deducimos que fue la segunda por la revelación que viene en el Nuevo Testamento. Pero usted insiste en encontrar la palabra persona donde no está. Entonces, para usted preguntar algo, debe preguntarlo con fundamento. Es la misma persona, pero ¿dónde dice que sea una persona el texto? No lo dice que es Dios. Respuesta. Ok, usted mismo ha acabado su fundamento de un Dios en 3 personas, porque usted dice que la Biblia no habla de personas, entonces usted mismo ha quedado como mentiroso. Cierre su micrófono, por favor. Usted mismo ha quedado como mentiroso, porque usted es el que dice que Dios son 3 personas. Cierre su micrófono, por favor. Ahora, al decirle que si es la misma persona, usted dice que es la misma persona, que no es la misma persona, pero que es el mismo Dios. No es la misma persona, pero es el mismo Dios. Pero resulta que de la persona que está hablando, el salmista está hablando es del Padre. No está hablando, vuelve y cae usted, mire que vuelve y lo refuto. La persona del que está hablando, porque el escritor de los Hebreos dice, y tu trono, oh Dios, tomando el Salmo 45. Y toma el Salmo 102. Dice, y tú eres el mismo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Pero tú eres el mismo, dice allí, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y toma el Salmo 102. ¿Quién es el del Salmo 102? Le pregunté si era el mismo, la misma persona del Salmo 102, del Salmo 86. ¿Quién es del Salmo 102? Es Jehová, ¿no? Vamos a leer el Salmo 102. El Salmo 102 nos dice Jehová. ¿Sí? Para que usted lo lea. Dice Jehová. Dice Jehová, dice por favor, de Jehová. Por favor, Jehová. ¿Sí? Jehová, dice Jehová. Y Jehová, como ya lo leí en... Bueno, voy a bajarlo porque usted no me deja hablar. Habla de Jehová. ¿Y quién es Jehová según el salmista? Jehová es el único Dios. Salmo 102 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿De quién está hablando? Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿Quién es este Jehová para el salmista? El Salmo 86:10 dice que es el único Dios. Salmo 83:18 dice que es el único, el solo altísimo. Y según primer libro de Crónicas 17:20, usted nos dijo que era el mismo Dios, pero no el mismo sujeto. Pero mire que este sujeto dice que no hay semejante a él. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Y es el mismo Dios, pero no es el mismo sujeto. Pero resulta que el sujeto que está hablando
el 29:10 es el Padre. Y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Dice que es el mismo Dios, pero no es el mismo sujeto. Pregunta que si es el mismo Dios, debe ser el Padre, porque está hablando, estos textos hablan de Jehová, y Jehová es el Padre. Se lo estoy dando literalmente. Ahora, con esto usted refuta su argumento, porque le pregunté cómo hicieron en la eternidad para que ellos tres se pusiesen de acuerdo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? A ver, yo soy el Padre, tú eres el Hijo, tú eres el Espíritu Santo. No, que eso no se habían puesto de acuerdo en la eternidad. Usted dijo, no se habían puesto de acuerdo antes de la encarnación. Pero con este argumento usted niega su primera respuesta, porque dice que sí, el Hijo era el mismo, él era el mismo Dios, pero no no la misma persona. Entonces con eso usted manifiesta que a pesar de que sí existían, pero que el Hijo sí existía anteriormente, cosa que usted negó diciendo que no existían como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no como tres personas. Usted ha negado totalmente la Trinidad hoy. Ha confirmado que Jesús es el mismo sujeto o persona del cual se habló en el Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Su última pregunta, amigo. No, hace rato, yo no respondí de esa Su manera. última pregunta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tengo derecho a dar a entender. Ok, es que si vamos a hacer una charla, va a ser en base a lo que yo sí dije. No, amigo, su última pregunta. Usted ya dijo que era el mismo Dios, pero no la misma persona. Y resulta que la persona o Dios que habla, el profeta, es de Jehová, y Jehová es el Padre. Desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en base al propósito eterno, viendo al futuro. Bueno, muéstreme un texto en la eternidad que diga así: hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. Muéstreme un texto que diga así. Usted, mire, yo ahorita tengo congelada la aplicación, tengo la Biblia acá en el teléfono. Pero muéstrame un texto, yo lo busco aquí. Muéstrame un texto que diga, hay un Dios, hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. Muéstrame un texto, ¿dónde está? Pues la Biblia dice que si conoce usted el nombre del Hijo, y eso está antes del Nuevo Testamento, Ajá. ¿conoces el nombre de su Hijo? Ajá. ¿Qué hijo? Si el Hijo no había sido manifestado en la carne en el Nuevo Testamento, ¿qué hijo era entonces? Proverbios capítulo 30, sí, allá está. Proverbios 30. Pero coménteme usted, ¿esto es una profecía o es algo que es lo que estoy diciendo, que esta segunda persona era llamada Hijo en base al tiempo venidero, en base al propósito eterno. Era una profecía. Entonces, yo le estoy preguntando, amigo, discúlpeme, es que yo le estoy preguntando, ¿no dice la Biblia que en la eternidad hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo? Usted está confirmando lo que yo le he dicho, que es hijo conforme a la profecía. Yo estoy diciendo que ya existe Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad, pero que no se denomina muéstreme, Padre o Hijo. Muéstreme dónde dice la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad, que existe un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muéstremelo. Es que no es si existe el término, es si existen las personas. Y yo ya demostré que hay. Muéstreme dónde la Biblia diga que existen tres personas. Muéstreme dónde la Biblia dice que existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existen las tres personas. Muéstremelo. Voy a hacer mi última pregunta y vamos a hacer no puede. No puede. Haga su última pregunta, que ya me tengo que ir. Haga su última pregunta, por favor. Ok. El Hijo, en base a lo que usted me está preguntando, de que si el Hijo acá es el mismo, si es el mismo sujeto de Dios. Cuando el texto del Salmo dice, más del Hijo, lo que cita el escritor a los Hebreos, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, este hijo, hablando del Hijo, como Hijo, entonces el Hijo es Dios. ¿Es el mismo Dios que el Padre del Hijo? ¿Sí o no? Lo que se está preguntando, ¿es el mismo Dios que el Padre? Está preguntando usted. ¿El Hijo es el mismo Dios que el Padre? Sí. La respuesta es sí, es el mismo Dios que el Padre. Es el mismo Dios que el Padre, no es otro Dios que es juntamente con el Padre. Esa es la respuesta. Es el mismo Dios que el Padre, es el mismo Padre. Esa es la respuesta. Y se lo voy a responder. Por favor, cierre su micrófono, por favor. Y se lo voy a responder. Es que allí mismo Hebreos dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y el escritor a los Hebreos lo llama Padre. Es que usted, ¿cómo es imposible que usted ignore esto? Usted toma un texto y yo le estoy demostrando por la Biblia que el escritor a los Hebreos lo está llamando Padre. ¿Sí? O sea, Padre. ¿el Hijo es el Padre? Bueno, ¿El Hijo es el Padre? Sí, es el Padre. El Hijo es el Padre. El escritor a los Hebreos lo dice. Hebreos 12. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Quién es el Señor, por favor? ¿Usted me puede decir quién es el Señor? Qué tremendo, la verdad. ¿Quién es el Señor, por favor? ¿Quién es el Señor?
¿Quién es el Señor? Usted está cometiendo un suicidio. Porque ¿Quién al es el decir que Señor? el Pero Hijo dígame, ¿quién es el usted Señor? ¿Quién es el Señor? está diciendo que el Hijo ¿Quién es es el Dios. Señor? El Señor es Jesucristo. El Señor es Jesucristo. Dice aquí, le voy a preguntar, dice aquí que ese Señor tiene hijos y es padre, ¿sí o no? No. No, 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 leámoslo, no. lo voy a leer. Dice, hijo mío, usted acaba de decir que el Hijo es el Señor, el Señor es Jesucristo. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando era reprendido por él. Porque el Señor es el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién es el Señor que tiene hijos? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor que No, tiene no está hijos? hablando de la misma persona. No estás cambiando el contexto. Ah, El ¿quién es contexto el, es que quién es el Señor? dice, he aquí yo y los hijos que Dios me ¿Quién dio. es No el está diciendo Señor? que Él es el Padre. ¿Quién es el Señor? Estás cambiando el ¿Quién es contexto. el Señor? ¿Quién es el Es Señor? Jesús. Ah, Ajá. ¿y tiene hijos? Según este texto, ¿tiene hijos, sí o no? No, porque estás No, desviando. y No entonces, estás hablando del dice, y azota porque el Señor es el que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Quién es este Señor que azota al que recibe por hijo? ¿Quién es este el Señor? Padre, pero no es el Hijo. Ah, A ver, entonces, demuéstrame que es el Hijo entonces por ¿cuántos? inmediato. Entonces el Señor es Jesús, pero este no es Jesús. Este es Jesús, pero no es Jesús, es lo que quiere usted decir. No. ¿Ah? El Hijo es Jesús, pero tú No, tú ¿quién estás es este diciendo, Señor? ¿Quién es estás el Señor? Estoy hablando, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús, ok. Jesús. ¿Y quién es este Señor que habla el escritor? Hijo mío, no me desprecie la disciplina del Señor. ¿Quién es este Señor? Ah. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este El Señor? Padre. ¿Ah? Ese no es el Hijo. Ah, no. El Padre. Ah, es el Padre. Ah, entonces el Señor que está acá, el de Hebreos 1:10, ¿es el Padre? Es que tú no estás El de entendiendo Hebreos que 1:10, el de Hebreos 1:10 es el Padre y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. El de Hebreos 1:10 es el Padre. El de Hebreos 1:10 primero habla del Hijo. El Okay. de Hebreos 1:10 es el Padre. Es que estás haciendo... El de Hebreos 1:10 es el Padre, dado que el Señor de Hebreos 1:12, el de Hebreos más adelante que le estoy leyendo es el Padre. Ya usted dijo que era Jesús, pero ahora es el Padre, es una contradicción. Ahora, el de Hebreos 1:10 es el Padre. Ok, sí. Es el Padre, sí. Ah. Bien, perdón, bien, no tengo la Biblia acá, perdón. Bien, el de Hebreos 1:10 es el Padre. Él mismo lo acaba de decir, cuando anteriormente dijo que era Jesús, el Hijo. Anteriormente dijo que era Jesús, el Hijo, el de Hebreos 1:10. Y que no era el mismo. Escúcheme bien cuando se le pregunté. Ahora ha argumentado que sí es el Padre. Cuando le pregunté, en la anterior pregunta le pregunté, el de Hebreos 1:8, Hebreos 1:10, el cual es Jesús. Se lo pregunté, es la misma persona del primer libro de Crónicas 29:10, primer libro de Crónicas 17:20, el del Salmo 102. Me dijo que era la misma persona, pero no el mismo Dios. Ahora resulta que es el mismo, ese Jesús, pero ahorita resulta que es el Padre. Bien, ese Jesús es el Padre. Tú mismo te has refutado, mi amigo. Jesús sí es el Padre. Si miras, tú mismo te has refutado. Ya te lo di. Jesús es la persona misma del Padre, porque es el único Dios. Tú dices que son dos dioses, es un solo y único Dios. Para otros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ahora te excusas que porque no tienes Biblia. ¿Ah? Amigo, la Biblia se compra, papito. La Biblia se compra. Cómprela, mijo. Deje de pronto, porque yo he visto por ahí muchos que chupan, ¿no? De pronto usted es un chupadorcito y deje de estar chupando tanto, mijo, y compre una Biblia. No, no, compre una Biblia, papito. Jesús es la misma persona del Padre. No lo dijo yo, lo dije usted. Refutado, amigo. Concluya, por favor. Ok. En conclusión, no tengo una Biblia acá porque me estoy cambiando, estoy mudándome. Y tengo unas cosas que no las traje porque estaba usando la Biblia digital y se me congeló la aplicación y no pude checar acá. Ok, las preguntas vienen a ser como una trampa de parte de ese rato. Porque empieza a tomar un texto y dice, ¿es aquí el Hijo? Y luego va a otro texto cuando ya cambió de persona el autor y me dice, ¿es el mismo de allá? Pues obviamente no es el mismo, pero según Cerrato es el mismo. En conclusión, Cerrato no pudo demostrar que la distinción entre Dios antes de la encarnación con el ángel de Jehová es una distinción personal. Él está diciendo que el ángel no era Jehová cuando el texto claramente dice que sí es Jehová. Entonces esto él no lo puede demostrar. Y como no puede demostrar que hay una distinción antes de la encarnación,
Entonces, él no puede demostrar que la doctrina de la Trinidad está equivocada en este punto. Número 2, o para terminar, Cerrato está concluyendo en que el Hijo es Dios. Yo le pregunto, Cerrato, ¿el Hijo es Dios? Él dice, sí, el Hijo es Dios. Está cometiendo un suicidio, porque es lo que precisamente sostiene la unicidad, que la distinción del Padre y el Hijo es una distinción entre Dios y el hombre. Entonces, ¿cómo puede ser que el Hijo se distinga del Padre por ser un hombre en contraste con Dios, cuando según Cerrato el Hijo es Dios? En base a mi pregunta. O sea, si el Hijo es Dios, entonces tiene que ser un Dios distinto al Dios Padre, porque si el Hijo es la naturaleza humana y esta es diferente o se contrapone a la naturaleza divina, entonces no tiene sentido la unicidad. Se desbarata por completo lo que Cerrato está diciendo. Entonces, yo no puedo debatir con alguien que hace preguntas en base a algo que yo no dije, que repite cosas que yo no dije y que trata de demostrar que la Trinidad es falsa, argumentando cosas que la misma Trinidad sostiene. Así no se llega a ningún lado. Entonces, Cerrato, tú no has podido demostrar nada hasta aquí. Lo que has podido demostrar es que el Hijo es Dios y que es distinto al Padre. Entonces, demostraste que la Trinidad es verdad. Porque si el Hijo es una condición existente de Jesús diferente a la condición divina, a la eterna, entonces tú tienes a un Hijo que es Dios diferente a otro que es Dios. Nada por decir. Creo que esto es más que obvio. Dale, gracias. Bueno, acaba el debate. Mire lo que usted ha dicho. Mire, usted dice que la Trinidad dice que no cree en tres dioses, pero usted ha dicho, Jesús es un Dios distinto al Padre. Y el Padre es Dios. Es un Dios distinto al Padre. Usted mire lo que lo apunté. Jesús es un Dios distinto al Padre. Usted tiene dos dioses, amigo. La Biblia dice un Dios, disculpe, un Dios y Padre. No dice dos dioses. Un Dios y Padre, todos el cual es sobre todo. Bueno, no me baja. Usted acaba de decir, Jesús es un Dios distinto al Padre. Tiene dos dioses. No es lo que yo diga, es lo que sostiene la doctrina de la Trinidad. Exactamente, es lo que sostiene la doctrina de la Trinidad. Yo le preguntaría, si quiere responderlo, dígame, ¿dice la Biblia literalmente que hay un Dios, un solo Dios el Padre, o existe un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia literal? ¿Que hay un solo Dios, el cual es el Padre, o que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia literalmente? La Biblia dice que hay un solo Dios y este Padre es este único Dios que existe, pero no dice que el Padre sea el único en la deidad, que el Padre sea el único dentro de este único Dios. O sea, dice la Biblia que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay un Dios que es el Padre, pero el dice Padre la Biblia, escúcheme, dice la Biblia que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, porque ya ¿Dónde lo dice? Como el Espíritu Santo, ¿dónde lo dice? Muéstrame el texto. ¿Dónde dice el texto que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muéstramelo, lo leo. Cerrato, ¿tú sabes que hay textos que hablan del Espíritu Santo como Muéstrame Dios. Un texto que diga que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muéstremelo, digo que sí existía. ¿Dónde está? O sea, no uno, te puedo mostrar varios. Muéstrame uno solo que diga Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muestra, ¿dónde está? Ok. En Romanos capítulo 9, versículo 6 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y por ejemplo... Mire, ya, déjeme concluir, por favor. Déjeme concluir. No puede dar el texto. No puede dar el texto. Dice que Cristo, Romanos 9:5 dice Cristo es Dios por encima de todas las cosas. No dice allí que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No mientas, muchacho, no mientas. Déjame concluir, por favor. Cierra tu micrófono. Sí, cierra tu micrófono. Déjame concluir. No puede. La pregunta es obvia. Si no me respondes conforme a la pregunta, no te dejo hablar, no te dejo argumentar. Tienes que contestarme conforme a la pregunta. ¿Existe un texto que diga que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, discúlpame. Tienes que darme el texto que diga Dios, literal, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me dices este texto y te doy un minuto más. ¿Cuál es el texto? Si no me lo das, no te puedo dar el minuto, ¿vale? ¿Cuál es el texto? Si son muchos textos, para ti no tiene sentido. Uno solo que diga Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo. Y te son varios, uno solo. Y no varios, solo uno. Uno solo. Pero entonces no puedo demostrar, porque yo puedo dar textos que hablan que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo. Empieza por uno que diga Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo que diga Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo. Un minuto. Bueno, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Vale, no puede dar el texto. No puede dar el texto. Listo, amigo. No puede dar el texto. Le dije que si me daba el texto, le daba un minuto. No puede dar el texto.
Dice, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. No dice Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puede dar eso. Bueno, el amigo dice, ya para concluir, ya dio su conclusión, que Jesús es Dios distinto al Padre, es decir, tiene dos dioses. Le he preguntado, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que, dice la Biblia literalmente que solamente existe un solo Dios, el Padre, o existe un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, él dice que la Biblia dice literalmente que solamente hay un Dios, el Padre. Eso es lo que dice la Biblia literalmente. Le estoy preguntando lo otro. Él dice que la Biblia sí lo dice, pero no puede dar el texto. Segundo, dice que lo que él habla, lo que él dice, solamente se tiene que entender porque son deducciones teológicas. Dice aquí, la doctrina de la Trinidad es una deducción teológica, es decir, no se puede argumentar en la Biblia, se tiene que deducir y se tiene que aplicar en base a la lógica. La Trinidad deduce con razonamientos que Jesús es otra persona distinta al Padre, eso lo dice la lógica, no lo dice la Biblia, porque hemos visto que lo que la Biblia literalmente dice es que Jesús, cuando él me preguntó, ¿es la misma persona Dios el Padre? Le dije sí, y se lo mostré con la Biblia, y él mismo argumentó que el de Hebreos 1:10, el cual es el Señor, él dijo, es el Padre, cuando anteriormente había dicho que era Jesús. Anteriormente había dicho que era Jesús, es Dios el Padre, él mismo lo dijo. Él dice que no podemos caer en el juego de hablar de personas, pero el que cae en el juego de hablar de personas es usted, amigo erudito de la iglesia de las asambleas de Dios. Dice que Dios son tres personas. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, la Biblia no lo dice, usted tuvo que responder que la Biblia no decía eso literalmente. Entonces, si nosotros vemos literalmente, ¿cuál es la doctrina bíblica? La doctrina bíblica de la unicidad. La doctrina bíblica de la unicidad es la creencia de que existe un único y solo Dios, el cual es el Padre. Eso es lo que dice la Biblia, el cual fue manifestado en carne. Eso es lo que dice la Biblia. En sus preguntas se las respondí toditas se las respondí. Bueno, creo que hasta aquí el debate. Dios les bendiga. Agradecemos al amigo Selvin de León, erudito de la iglesia Asambleas de Dios, formado teológicamente en las Asambleas de Dios. Vienen y le infunden a uno miedo. No, yo soy formado teológicamente. No, amigo Selvin, mi formación es esta, la Biblia. No deduzco, como dice usted, ¿no? Deducciones teológicas, deducciones, que habla de lógica, no, Biblia. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso dijo Pedro. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a deducciones teológicas. Si alguno habla, hable conforme a la lógica. Eso es lo que dijo Pedro. Y Pablo dijo, porque no podemos pensar más allá de lo que dice la lógica. No podemos pensar más allá de las deducciones teológicas. No podemos hacer eso. Eso es lo que quieren enseñarnos los amigos. Amigos Selvin, hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao. Bueno, hasta luego.